Pues nada, buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornada de este Congreso Verdades que Cuentan, organizado por la Fundación NEOS y por CEU-CEFAS. Vamos a continuar en este caso. Ayer hablábamos del mundo de la política, del mundo de la historia. Vamos hoy con el mundo de la comunicación, el mundo de la cultura, en el que yo creo que también hay mucho que decir. Ayer recuerdo por la tarde la intervención de Paco Serrano, por ejemplo, que hacía alusión a que el mundo de la comunicación, el periodista ya no, digamos que no ponía en el centro de su actividad la verdad, sino que hablaba de la verosimilitud, de cómo contar la realidad que nos rodea y esos porqués a la hora de comunicar las claves a la sociedad, ¿no? Yo creo que ahí la importancia, y yo además como profesor de comunicación, pero también ahora el ponente Gonzalo, que también ha sido profesor, lo puede decir. Y yo creo que falta cierta concienciación en la formación de los comunicadores para la enorme responsabilidad que tienen en su labor profesional. Yo creo que ese componente ético, ese componente moral, ese componente de responsabilidad del que se dedica a la comunicación, creo, y es un poco autocrítica también, que deberíamos poner mucho más énfasis, porque la consecuencia de la labor de los profesionales de la comunicación impacta mucho más de lo que nosotros creemos, y a lo mejor esa es consecuencia de la realidad que vivimos hoy en este mundo de los medios. Pero bueno, de esto y otras cosas creo que se va a referir nuestro invitado, nuestro ponente de hoy, Gonzalo Figar, de La Calle, que en la actualidad es el socio fundador de una agencia de comunicación corporativa, de Bombadil Communications, y que también Gonzalo, entre otras labores, es columnista del diario El Debate. Gonzalo es doble licenciado por Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Pontificia de Comillas, en ICADE. También hizo un máster executive en Gestión Pública en el IE y más adelante también se graduó, hizo otro máster de Relaciones Internacionales en Estados Unidos, en Washington, en la Universidad de Georgetown. Gonzalo es vamos a decir ya, experimentado en el mundo de los medios, en el mundo de la experiencia profesional, tiene más de 15 años de experiencia, ha trabajado además en los tres sectores, en el público, en el privado y en el social. Así yo creo que ha cubierto prácticamente todo. En lo social, y yo creo que es un dato muy relevante y de ahí su perspectiva del tema que vamos a tratar hoy, estuvo 1 año y medio en Camboya, trabajando con Quique Figaredo, con nuestro español jesuita prefecto allí en Camboya, como director de Outreach de la Prefectura Apostólica en Battambang. De hecho, recuerdo a Quique Figaredo en uno de nuestros congresos católicos y vida pública recientes que vino como invitado y que fue muy impactante el testimonio que nos contó. También en el sector público, Gonzalo pues trabajó como analista en la Fundación FAES, la fundación presidida por José María Aznar, su think tank, y luego posteriormente Gonzalo estuvo más de 3 años en el gabinete presidencial gobierno en Moncloa con el gobierno de Mariano Rajoy. También hablaba del sector privado, pues Gonzalo estuvo como consultor estratégico en la firma McKinsey & Company durante 4 años. Y antes de fundar Bombadil, la agencia en la que ahora trabaja, Gonzalo fue CEO durante más de 4 años de Spanish World Group, el grupo de enseñanza de español líder en el sudeste asiático. Pero después de toda esta pedazo de trayectoria, yo creo que lo que aludía antes y que quizás iba a decir es súper importante o lo más importante es que Gonzalo fue profesor de la Universidad CEU San Pablo, donde dio clases en la Facultad de Periodismo un curso. Así que nada, yo me callo, que lo importante y lo interesante es escucharle y nada, Gonzalo, que muchas gracias, bienvenido y cuando quieras. Muchas gracias, Fernando, por tu amable presentación y, bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Realmente tienen todos ustedes mucho mérito de estar un sábado a las 10 de la mañana escuchando a un tío con un parche hablar sobre la verdad. Veo a mi hermano, a mi mujer, a mi socio, pero el resto sois unos inconscientes. Pero bueno, espero haceros la próxima media hora medianamente interesante. Hace unos años ya, la joven congresista recién elegida a la Cámara de Representantes, Alexandra Ocasio-Cortez, la nueva reina del Partido Demócrata americano y del ala, digamos, más radical,
concedió una entrevista al medio 60 Minutos, al programa tan famoso. En un momento dado, el periodista le preguntó que había sido acusada de inventarse algunos datos y AOC, como la llaman, respondió con total desparpajo. Puede ser, pero es que yo creo que hay gente que está más preocupada de ser correctos desde el punto de vista de los hechos, la precisión y la semántica que de ser correctos moralmente. Uno supondría que a un periodista digno, al oír esta sentencia, pues le estallaría la cabeza y tendría una batería de preguntas a modo de réplica, pero no. El periodista, que no era cualquier periodista, era Anderson Cooper, que es uno de los más famosos de Estados Unidos, solo hizo una breve puntualización y le dijo, bueno, pero también es importante decir hechos correctos, ¿verdad? AOC no respondió, empezó a atacar a Trump y nunca más habló del tema. He elegido esta anécdota para arrancar porque creo que, por desgracia, refleja mucho de los males que sufrimos hoy en día, ¿no? Aquí tenemos, por un lado, a una congresista, a una representante popular, a la que directamente le da igual si lo que dice es verdad o es mentira. Pero no solo eso, sino es una congresista que piensa que uno puede ser moralmente correcto incluso mintiendo, incluso diciendo cosas que no son verdad. En su mente, moralidad y verdad no están unidos. Y luego, por el otro lado, tenemos, por desgracia, a un periodista, a una celebridad, que ni siquiera hizo la más mínima réplica, el más mínimo pushback, salvo una frase. Todo porque la entrevistada era de su ala ideológica y estaba de acuerdo con ella, ¿no? Así que, partiendo de esta triste anécdota, hoy quiero hablar de tres cosas. Primero, ¿qué nos ha llevado a esto? ¿Qué nos ha llevado a esta crisis de la verdad? ¿Cuáles son las grandes ideas que triunfan en las sociedades occidentales que hacen que estas narrativas sean las que están presentes en los medios? Segundo, más allá de las grandes ideas, hablar de las causas concretas del sector de la comunicación, causas propias de este mundo, que por desgracia hace que sea casi irremediable que vivamos en la era de la desinformación o la era de la posverdad. Y bueno, y por último, pues por ser un poco constructivo, hablar de soluciones, ¿no? Aunque, por desgracia, las soluciones que se oyen hoy en día son bastante malas. Vamos a arrancar por las grandes dinámicas. En mi opinión, hay tres ideas que han permeado las sociedades occidentales que son nefastas y que han llevado a la decadencia de la verdad como valor. Una es de ámbito político-ideológico, que es el triunfo del posmodernismo colectivista. Ayer Higinio Marín, en la inauguración de estas charlas, habló de estos temas. Otra, digamos, de corte existencial es el relativismo moral y la tercera consecuencia de estas dos es el triunfo de las emociones sobre los hechos. El posmodernismo, rápidamente, es la filosofía que considera que no existen absolutos, todo es relativo. Y por todo, los posmodernistas hablan de todo. La realidad no existe, los conceptos de bien y de mal no existen, la verdad no existe. Todo esto que nosotros creemos que existe, en realidad, es un invento del grupo que está en el poder para seguir manteniendo ese poder, ¿no? Hoy en día el posmodernismo se alía con el colectivismo, y el colectivismo es la filosofía que cree que la unidad primaria de identidad es el grupo, es la negación de la individualidad de la persona. Todos ustedes no son personas, son hombres o blancos o ricos o lo que sea. Y eso determina si eres bueno o malo, no tus acciones o tus valores. La narrativa posmodernista colectivista lo que dice es que a día de hoy hay un grupo en el poder, el culpable de siempre es el hombre rico, blanco, heterosexual, que ha creado estructuras de poder para mantenerse en el poder y oprimir a los demás. Los hombres oprimir a las mujeres, los heterosexuales a los homosexuales, etc. Todas las narrativas que oímos de los culpables habituales del heteropatriarcado opresor, o que todos los hombres somos violadores en potencia, o que los ricos son malos y explotan a los trabajadores, todas estas narrativas parten de esta visión, ¿no? En segundo lugar, consecuencia de esta filosofía, ha triunfado el relativismo moral. Y claro, si no existen absolutos, si no existen conceptos y verdades objetivas, ¿cómo va a existir el bien y el mal? El bien y el mal es algo totalmente contextual y subjetivo. Lo que está bien para unos puede que no esté bien para otros, o lo que está bien en unas culturas no está bien en otras culturas, pero hay que respetar todas, porque todo depende. Es la filosofía jarabe de palo, como yo la llamo, ¿no? Y luego, por fin, en tercer lugar, estas dos ideas han llevado a
el triunfo de las emociones sobre los hechos, ¿no? Hoy en día las ideas valen o no valen según le hagan sentir a cada cual, según uno se sienta ofendido o no. Da igual si es verdad o no. La frase precisamente de yo es que me siento está en boca de medio mundo. Y lo peor es que los demás se supone que tenemos que respetar cualquier sentimiento de otras personas. Por atarlo a un tema de actualidad, hoy en día hay una ley que dice que si alguien se siente mujer, es mujer. Es decir, no existe una verdad. Un sentimiento personal genera la verdad y cada uno puede vivir en su mundo distinto de verdades. Y lo peor, el resto de la humanidad tiene el deber de validar, que es la palabra de moda, ese sentimiento, esa verdad que ha creado uno individualmente. Estas son las grandes ideas y las grandes narrativas que están presentes en los medios y que yo creo que han llevado a que la verdad no tenga valor hoy en día, por desgracia. Y luego hay otras causas más particulares del mundo, del sector de la comunicación, del sector de la información, que yo creo que también han afectado y que han hecho que, en cierto modo, sea inexorable que en el mundo de la información la verdad no sea el valor que prime. Y me gustaría hablar de estas causas ahora, ¿no? El sector de la información, del periodismo, de la comunicación es un sector muy particular y tiene unas dinámicas propias que yo creo que nos han llevado a lo que era inevitable, que es a la era de la posverdad, ¿no? La comunicación con C mayúscula se basa en la confianza, la credibilidad, la honestidad. Es decir, tiene que haber un vínculo entre emisor y receptor, porque si no hay ese mínimo confianza, pues no hay comunicación, ¿no? Y por desgracia, en la comunicación con minúscula, yo creo que no se dan las condiciones, por lo menos ahora, para que esto se genere, ¿no? Por supuesto, en el mundo de la comunicación hay gente que miente, hay gente maliciosa, hay fanáticos ideológicos, hay todo tipo de personalidades que obviamente también dañan el entorno. Pero esto todos lo sabemos y existen en todos los mundos. Yo creo que es mejor hablar de las causas estructurales que hacen del mundo de la información un mundo donde no prima la verdad, ¿no? Y para mí son de 4 tipos: tecnológicas, económicas, lo que yo llamo autoinmunes y personales, ¿no? Muchas de estas han existido desde el comienzo de los tiempos y otras posiblemente se han exacerbado en la era moderna, ¿no? Por hablar de las que, en mi opinión, a día de hoy son más relevantes, que son las tecnológicas. La tecnología, esto no es ninguna novedad, ha revolucionado el mundo, pero entre ello ha revolucionado el mundo de la información, de la comunicación. Internet, los medios digitales, las redes sociales, sobre todo, han hecho que sea totalmente distinto cómo no solo se genera, se hace la información, sino cómo se consume la información. Y estas nuevas corrientes tecnológicas yo creo que han desplazado el valor de la verdad como algo que sea central a la comunicación, ¿no? Desde el punto de vista de hacer información, la labor de los medios ha cambiado de paradigma, ¿no? En primer lugar, porque los medios ya no son los intermediarios exclusivos en la generación de información. Ya no tienen el monopolio de generar información. Ahora cualquier persona, cualquier institución, cualquier loco o cualquier persona sensata puede generar información y puede contar verdades o mentiras, ¿no? Mientras antes el intermediario único eran los medios de comunicación. Y esto ha sido un cambio de paradigma. Pero es que además en el mundo tecnológico digital actual lo que se prima es la atención. Uno compite por clics. ¿Y esto qué implica? Los clics implican que hay que ser rápido, en primer lugar, porque si no, otro te cuenta la verdad. Y en segundo lugar, es que hay que ser provocador, porque si no le hacen clic a otro y no a ti. Es decir, el mundo de la comunicación digital ha generado un entorno donde estructuralmente se prima la rapidez y el sensacionalismo, no la verdad, no la precisión. Hay que contar cosas, contarlas primero y contarlas sexy, o si no estás muerto, ¿no? Y como se dice, pues ya vivirás otro día para luchar por la verdad, pero hoy no. Y luego, desde el punto de vista del consumo de la información, pues la tecnología también ha cambiado las reglas del juego. Antes era un poco ceremonial eso de sentarse a leer un periódico o sentarse a ver el telediario de las 9 de la noche, ¿no? Se le dedicaba tiempo y atención, al menos los que hacían esto. Incluso era algo estático, era algo que hacías quieto. Ahora no. Ahora ves Twitter en el metro, en el teléfono, mientras vas de un lado a otro. El consumo es corto, es rápido, es dinámico y con menor atención. Y por ello menor espacio para discernir entre lo verdadero y lo falso, ¿no?
Y yo creo que también desde el punto de vista del consumo, a día de hoy vivimos en un exceso de información. Si históricamente el problema era otro, era que había poca información, era difícil acceder a la información, ahora hay demasiada información, ¿no? Y a una velocidad demasiado rápida como para procesar. Entonces, al final, la verdad queda sepultada bajo un mare magnum de narrativas conflictivas, ¿no? Las causas económicas son también célebres y siempre presentes en el mundo de la comunicación, ¿no? Pero a día de hoy quizás están más acentuadas, ¿no? Antes los medios tradicionales tenían un modelo de negocio relativamente estable, pues tenían suscriptores o oyentes o lectores fieles e ingresos publicitarios fijos, porque era la única manera, el único medio que había para comunicarse, ¿no? Y esto daba lugar a una estabilidad de ingresos que hacía posible mantener unas redacciones grandes, independientes y de calidad. No tengo que decir que este modelo ha colapsado por completo, ¿verdad? La disrupción tecnológica ha sido un factor clave y ha hecho, primero, que el acceso a la información se haya fragmentado completamente. Los lectores han migrado hacia contenido gratuito. Los ingresos publicitarios, que eran la base del sistema, se los ha comido Google y Facebook, porque son las plataformas las que se comen el pastel de la publicidad y no los generadores de información, ¿no? Y esto ha llevado a la ruina a la mayoría de los medios, o por lo menos a un panorama donde es muy difícil mantenerse económicamente viable, ¿no? Y esto tiene su impacto porque se acortan las redacciones, se empequeñecen, hay menos periodistas, menos tiempo para hacer periodismo de calidad, que normalmente implica tomarse su tiempo, ¿no? Y bueno, ante esta situación pues han ocurrido dos cosas. Han ocurrido, por un lado, que han aparecido nuevos comunicadores, nuevas formas de comunicar, de gente que sí que sabe cómo funciona el mundo digital y que se ha pegado a ello, ¿no? Y pues hoy vamos a tener aquí a Jano García, a Fernando Díaz Villanueva, a los Jordi Wild de la vida, Ibai Llanos, etcétera. Estas son comunicadores de masa, influencers de la comunicación, que tienen millones de seguidores, muchos más que cualquier periódico, y que, bueno, algunos hacen un buen periodismo y otros no, una buena comunicación. A mí me parece un modelo muy interesante. Lo que hay que ver es si ellos tienen los recursos, la capacidad para, digamos, copiar los estándares añorados de la prensa tradicional, ¿no? Y luego, por el otro lado, los medios de información tradicionales pues se han visto forzados a subsistir, ¿no? Y aquí es donde surgen los problemas. Los problemas económicos de los medios, que dependen mucho de los anunciantes y los intereses corporativos, han ocurrido siempre, pero a día de hoy se han intensificado por 10, ¿no? Y el riesgo es evidente. Cuando tus ingresos dependen de intereses de un lado o de otro, pues la independencia se ve comprometida. En un ambiente donde los medios pues lo pasan mal, muy mal para ser rentables, la presión por evitar contenidos que puedan molestar a anunciantes o a los intereses corporativos son muy grandes, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo que antes hablaba. Yo no he visto casi ningún ataque del Grupo Prisa al Banco Santander. Y eso que el Grupo Prisa ataca a todos los empresarios del mundo, ¿no? Uno puede pensar que quizás sea porque los periodistas del Grupo Prisa no han encontrado nada malo que decir del Banco Santander. O alguien puede pensar que es porque el Banco Santander maneja todos los préstamos que mantienen con vida al grupo, ¿no? Que cada uno tome su... Luego, claro, estas no solo son los intereses de las corporaciones, sino de los gobiernos. En España, el gobierno es el principal anunciante del país. En el año 2023 se dejó 90 millones de euros solo en publicidad institucional. Y esto no cuenta con los otros 100 millones que se gastaron las empresas públicas o controladas por el Estado, ¿no? ¿Cómo va a haber independencia? ¿Cómo va a haber crítica? ¿Cómo va a haber búsqueda de la verdad en un ambiente en el que dependes de la limosna del gobierno? Muchos medios dependen de la limosna del gobierno. ¿Cómo va a haber, digamos, interés por reflejar los excesos del poder cuando dependes de que tu partido o tu amigo siga en el gobierno para que te riegue publicidad institucional y si no te quedas sin trabajo? Hombre, haberla puede haberla y desde luego algunos la tienen, pero no son las condiciones para que triunfe la verdad, ¿no? Orwell decía que el periodismo era contar lo que algunos no quieren que se cuenten. Y ahora parece que es lo contrario. El periodismo es contar los que te pagan, lo que quieren que se oigan los que te pagan, ¿no? Y es bastante triste. En tercer lugar, les quiero hablar de las causas, lo que yo llamo autoinmunes, que son las generadas por el propio sistema, ¿no? Y que se retroalimentan, como la pescadilla que se mueve la cola, y que lleva a que cada vez la verdad esté más desplazada. En primer lugar, tenemos
la pérdida generalizada de confianza en las instituciones. La gente ya no se fía de nadie, no se fía de los gobiernos, no se fía de los medios, no se fía de la academia. Todo ahora es político, todo está contaminado, todo el mundo miente, ¿no? Y esta opinión la comparte la izquierda y la derecha. La izquierda, ya hemos hablado antes, que directamente no cree en la verdad, cree que todo son mentiras de los poderosos para mantenerse en el poder, ¿no? Y la derecha, después de años donde las grandes instituciones, incluyendo los medios, han estado controladas por la izquierda, pues ha perdido toda su fe y ya no confía en ellas, ¿no? Y esto es muy problemático porque ya se genera un efecto bola de nieve en el que ya nadie se fía de nada ni de nadie, incluso de los periodistas o los medios o instituciones honestas que hacen su trabajo bien, que existen, ¿no? Pero con lo que acabamos al final es con una mentalidad en la que la verdad no existe, por el simple hecho de que nadie está dispuesto a contarla. Hay una cita de Hannah Arendt muy apropiada sobre esto, ¿no? Que dice: el resultado de una constante manipulación de hechos y de mentiras no es que las personas crean en esas mentiras, sino que ya nadie crea en nada. Y en esas estamos. Ya nadie cree en nada, ni siquiera en la verdad. Otra de las causas autoinmunes generadas por el propio sistema, en mi opinión, son lo que se llama los públicos cautivos y las cámaras de eco. La cosa funciona así. En la mayoría de los casos, las personas no queremos información, queremos reafirmación. Por pura humanidad nos sentimos todos más cómodos leyendo cosas que validan nuestras propias creencias o sentimientos. No nos gusta que nos desafíen, no nos gusta que nos digan que estamos equivocados, con lo cual buscamos noticias que confirman lo que ya creemos. Y además, en el mundo tecnológico en el que vivimos, los algoritmos se alimentan de esto. Los algoritmos nos ofrecen cosas que nos gustan. En este caso, nos ofrecen noticias que saben que nos gustan porque es lo que ya creemos. Y en tercer lugar, pues los medios de comunicación, que no son tontos, saben que esto ocurre. Y se ven cada vez más forzados a dar a sus lectores o oyentes las noticias que ellos mismos quieren oír, ¿no? Los medios adaptan sus mensajes a su audiencia para no quedarse fuera del ciclo, ¿no? Nos dan el relato que queremos escuchar, no el que sea necesariamente verdad. ¿Y esto a qué ha llevado? Pues esto ha llevado a tribus políticas completamente encerradas en su propia burbuja, viviendo de su propia verdad sin comprender al otro, sin comprender cómo otras personas pueden opinar diferente, ¿no? Cada vez nos vamos polarizando y dividiendo más y más, cada vez estamos más consumidas por nuestro propio relato y menos preocupadas por los hechos y más preocupadas por mantener estas narrativas en nuestras cabezas. Y esto ocurre, por cierto, a nivel ciudadano, a nivel personal y a nivel periodístico. Estas tribus se han generado en ambos mundos y, si me permiten, les voy a dar dos ejemplos de actualidad. A día de hoy se está en los cines un documental del periodista Matt Walsh que se llama Soy racista. Matt Walsh es un comentarista conservador que ha hecho este documental para criticar el colectivismo del que hablábamos antes, ¿no? Pero resulta que ha sido todo un éxito, ha sido líder de taquilla. Y al final el Washington Post, el único medio, se ha visto forzado a hacer una crítica de esta película, una reseña. No se imaginan el cabreo de los lectores del Washington Post porque en su periódico, en su post, se dedicasen a hablar, no a alabar ni a recomendar, sino a hablar de un documental que no encajaba con su ideología. Los comentarios, las críticas, las quejas han sido increíbles, ¿no? Y les pongo otro ejemplo desde el punto de vista periodístico, de estas tribus periodísticas ideológicas, ¿no? El New York Times, que antes era considerada la Biblia del periodismo, contrató hace unos años a la periodista Bari Weiss. El trabajo de Bari Weiss era atraer firmas distintas al New York Times para que publicasen sus opiniones. La buena de Bari tuvo la peligrosísima idea de publicar una tribuna de un senador republicano, de Tom Cotton. La propia redacción, los propios periodistas del New York Times protestaron, se rebelaron, se pusieron en huelga, se rasgaron las vestiduras, montaron en cólera. Tanto montaron en cólera que Bari Weiss se tuvo que ir del New York Times. Todo porque se había atrevido a publicar una tribuna de opinión de un republicano, y no de un republicano de a pie, de un senador electo. He de decir que Bari Weiss ahora ha fundado su propio medio de comunicación que se llama The Free Press y se lo recomiendo a todos porque es muy bueno.
O sea, que me alegro que se haya ido. Por acabar, las causas personales. No quiero andar mucho porque no he venido aquí a regañar a nadie, pero todos nosotros tenemos culpa de la situación de la verdad, de la decadencia de la verdad. Tenemos culpa porque no nos informamos o tenemos culpa porque no verificamos información. Yo recibo por WhatsApp muchísimos memes y demás o citas atribuidas a Pedro Sánchez que son manifiestamente verdad. Mentira, disculpa, pero la gente las comparte. Sería muy raro que dijese algo verdad, pero en este caso... Mi punto es que la gente comparte algo que encaja con su narrativa simplemente porque encaja y no se molesta en verificarlo, y eso es culpa nuestra, ¿no? Nosotros no penamos al político que miente, no penalizamos al medio que manipula, y así es imposible que cambien las cosas. Les seguimos votando, les seguimos leyendo, ¿no? Entonces, tenemos nuestra parte de responsabilidad. Por hacer un resumen, hemos visto las causas generales, las grandes ideas que están triunfando en Occidente, el posmodernismo, el relativismo moral y el triunfo de las emociones sobre los hechos. Y les he hablado de las distintas causas tecnológicas, económicas, autoinmunes y personales que hacen que, en particular, en el mundo de la información, no prime la verdad, ¿no? Y ahora, pues la pregunta obvia es, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo hacemos que la verdad vuelva a ser un valor central en nuestras sociedades y la verdad vuelva a ser la base de una comunicación honesta, ¿no? Y bueno, yo siento ser un aguafiestas, pero lo primero es reconocer que posiblemente no haya una solución. Los grandes problemas normalmente no se solucionan, sino que se mitigan. Y de hecho, tenemos incluso que aceptar que probablemente las cosas empeoren antes de mejorar, si es que lo hacen, ¿no? Y digo que posiblemente empeoren porque estas narrativas siguen muy vivas y presentes, pero además hay que añadirle un nuevo factor, que es la inteligencia artificial. Yo en concreto tengo un miedo absoluto a los deepfakes. No sé si ustedes saben lo que es un deepfake o les ha llegado alguno, pero básicamente son vídeos y audios que parecen 100% reales, pero son falsos, son generados por un programa, ¿no? A mí me llegó uno hace un par de meses de Tom Cruise felicitando el cumpleaños a un amigo mío. Era Tom Cruise moviéndose, era la voz de Tom Cruise, pero obviamente era falso. Tom Cruise no conoce a mi amigo, lo siento por él, ¿no? Pero el caso es que por el contexto uno sabe que es falso, pero ¿qué pasa cuando el contexto dé lugar a dudas, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiecen a crear vídeos totalmente falsos generados por inteligencia artificial que encajen en las narrativas preconcebidas? Les voy a poner un ejemplo un poco extremo, pero que puede ocurrir aquí. El relato de la izquierda es que en la derecha se odia a los inmigrantes, ¿no? ¿Qué pasa si de repente se crea un vídeo falso, digamos, de Santiago Abascal diciendo una barbaridad como que hay que matar a los inmigrantes? Ese vídeo va a correr como la pólvora por toda España y para el momento en el que llegue que puedas probar que ese vídeo es falso, la mitad del país se lo va a haber creído y ya el daño está hecho, ¿no? Ya no se va a saber lo que es verdad y lo que es falso. Antes, si leías unas declaraciones fuera de tono, pues podías ir a buscar un vídeo o un audio diciendo, oye, de verdad este tío ha dicho esto, pero es que ahora ese audio va a ser falso también, ¿no? Entonces yo creo que los problemas van a aumentar en el corto plazo, por desgracia, es algo muy grave, ¿no? Lo segundo que les quiero decir es que, como les he dicho al principio, a la hora de solucionar este problema nos podemos encontrar con soluciones malas y soluciones buenas. Y en muchas ocasiones, y yo creo que está ocurriendo, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y lo digo porque a la enfermedad de la desinformación se le pretende dar ahora el remedio de la censura, del control de la información. Desde hace ya mucho tiempo ocurre. De hecho, las plataformas sociales, por ejemplo, llevan mucho tiempo censurando tweets o posts basándose en lo que ellos llaman hate speech o discursos de odio, que no es nada más que verdades, pero que incomodan a algunos, ¿no? Y esto pues, es un recurso muy recurrido en la izquierda, que es usar una excusa noble para ganar más poder, ¿no? En este caso se posicionan del lado de los ofendidos, recuerden que la emoción es lo único que importa, no los hechos, ¿no? Y usan esa especie de superioridad moral de proteger al débil para ganar poder. En este caso, poder para decidir qué se puede decir y qué no se puede decir. Pero es que ahora no son solo las plataformas, ahora son los gobiernos los que se quieren meter en la lucha contra los discursos de odio o la lucha contra la desinformación, que en la neolengua de Orwell quiere decir controlar la información, ¿no?
algunos gobiernos quieren crear su propio Ministerio de la Verdad, encargado de limitar la libertad de expresión, de controlar el lenguaje, que es algo muy importante, reescribir la historia o narrar solo las cosas que al partido le interesa que narren, ¿no? No sé si les suena algo cercano a esto. No sé si les entró esta idea en la cabeza la semana pasada cuando vimos a 7 ministros encargados de implementar el plan de libertad de medios de Sánchez, ¿no? Y aquí, bueno, como estamos hablando de la verdad y para ser justos, no todas las ideas de Sánchez están mal, en este caso. Hay partes que se anclan en la Ley Europea de Libertad de Medios, encaminadas a dar más transparencia sobre los dueños y accionistas de los medios o sobre el origen de los anunciantes, que en principio no están mal. Y digo en principio porque el diablo está en los detalles y a saber lo que hace Sánchez con esto. Pero la idea de dar más transparencia al ciudadano no me parece mal, ¿no? Ahora bien, esto es solo una parte. Luego se pone a hablar, y cito textualmente, luchar contra los bulos, intervenir a favor de los verdaderos medios, establecer mecanismos de defensa del pluralismo, y aquí es donde a uno le entran los escalofríos, ¿no? Sobre todo cuando recordamos que el que está proponiendo este plan es el que hace 2 meses dijo que había que acabar con los pseudomedios y con la máquina del fango. Fango, claro, es los medios como El Debate o The Objective, etcétera, que publicaban las corruptelas de su hermano o de su mujer, ¿no? Vamos a ver. Si das poder a los políticos de que ellos controlen lo que es verdad o no, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda de que todos los políticos de todos los colores que sean van a acabar usando este poder para librarse de información que les incomoda? ¿Alguien duda de que los políticos no acabarán llamando verdad a las narrativas que les encajan y llamarán mentira a todas las informaciones en su contra? ¿Alguien duda de que si Sánchez hubiese tenido este problema, este poder, hace unos meses, nunca nos hubiésemos enterado de los escándalos de su mujer, de su hermano, de Ábalos, de Koldo, etcétera, etcétera? A mí esto me parece primero de dictador. Es lo primero que te deben enseñar en la escuela de Cuba, que es controla la información. Pues lo estamos permitiendo aquí. Me hace mucha gracia porque la premisa de la lucha contra la desinformación siempre es luchar contra propaganda de actores malignos, ¿no? Rusia está interfiriendo en las elecciones y hay que luchar contra eso. O los medios que sueltan bulos y mentiras y hay que luchar contra eso. Y entonces todos los gobiernos se arrojan la potestad y el deber de luchar contra la desinformación. Pero si los mayores mentirosos y manipuladores son los gobiernos, en todos los países. O sea, los mayores generadores de propaganda, los mayores manipuladores son los propios gobiernos. Y ahora pretenden ellos mismos luchar contra la desinformación. Es que estamos, iba a decir una barbaridad, pero vamos, estamos completamente subnormales, o sea, estamos tontos. Es como confiar a un pirómano la tarea de apagar el fuego. O sea, esto va a salir mal, ¿no? Y además, y esto ya es un tema más filosófico, me parece que todo esto de querer censurar y controlar la información para proteger a la verdad parte de una premisa errada. Y es que la verdad no necesita que la proteja la censura. La verdad se protege sola, la verdad sale a relucir cuando se contrastan hechos, opiniones y llegamos a hechos probados, ¿no? La verdad lo que necesita es más libertad de expresión, no menos. La que necesita la censura es la mentira. La que necesita control es la mentira, porque la mentira no resiste el contraste de ideas, ¿no? Entonces, bueno, después de decirle todo lo que no va a funcionar, sobre todo la censura, déjeme darle algunas ideas, porque respuestas no tengo de cosas que sí que pueden funcionar, ¿no? A distintos niveles, ¿no? A nivel sociedad, pues yo lo que creo es que hay que rechazar y rechazar de raíz las premisas, las ideas y narrativas que les he hablado antes. Fuera con el posmodernismo, fuera con el colectivismo, fuera con el relativismo moral y fuera con ese triunfo de las emociones, ¿no? Ahora van a hablar personas mucho más célebres que yo sobre la lucha contra la cultura de la mentira, con lo cual no me voy a expandir aquí, ¿no? A nivel de los medios, del sector de la comunicación, ¿qué se puede hacer? Pues, hombre, yo en general, para empezar, tengo mayor fe en los nuevos modelos de negocio que en los modelos de negocio de la prensa tradicional. Estos nuevos creadores, comunicadores digitales, me parece que puede ser una parte de la solución y creo que pueden ser personas en las que confiar, que es la palabra clave, ¿no? Aunque sea solo porque se libran de la presión de intereses gubernamentales y de anunciantes al depender directamente de su propia audiencia, ¿no? Obviamente sigue habiendo muchos problemas con estos nuevos influencers, pero pueden ser parte de la respuesta, ¿no?
A nivel medios, otras medidas pasan por nuevos modelos de gobernanza interna de los medios, con nuevos estándares periodísticos que pongan en el centro la información basada en hechos, como se llama en el mundo, ¿no? Que existan departamentos de estándares periodísticos dentro de cada periódico o medio, o que existan consejos asesores que se dediquen de que todo el mundo, desde el CEO a los editores, a los periodistas, cumplan estos estándares, ¿no? O esto puede ocurrir también a nivel asociativo, a nivel institucional, ¿no? Que haya organizaciones que se encarguen de autorregular al mundo de los medios, creando estándares, creando rankings de medios que se basan en la verdad, etcétera, ¿no? En España, por ejemplo, ha surgido el Observatorio de Medios por iniciativa de Elena Herrero Beaumont, de la Fundación Estosfera, que es una crack, y de la Fundación AZ, y me parece excelente que existan estas cosas, ¿no? Y luego, por último, sin ánimo de regañar, pues que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Nosotros somos culpables también de no informarnos, de no verificar información, de dejarnos llevar por las pasiones y no por los hechos, etcétera. Y creo que debemos dejar de solo hacer caso a lo que queremos oír y centrarnos un poco más en lo que es verdad, ¿no? Acabo con la cita de antes de Hannah Arendt, que se la dejé a medias, y me gustaría leerla entera como final. Hannah Arendt decía: el resultado de una constante manipulación de hechos y de mentiras no es que las personas crean en esas mentiras, sino que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede creer en nada, no puede decidirse por nada. Se les priva no solo de su capacidad de actuar, sino también de pensar y juzgar. Y con tal pueblo, entonces, se puede hacer lo que se quiera. Escuchemos a Hannah Arendt, por favor. Muchas gracias, Gonzalo. Qué maravilla de intervención, de verdad. Suscita un montón de preguntas. Por hora, más o menos, yo creo que tenemos por lo menos para un par de preguntas antes de bajar al café. Así que tienen la oportunidad de plantearlas. Mira, María, aquí al fondo del todo, allí. Absolutamente, perdón, muy interesante lo que ha comentado. Allí, entre las cosas intrínsecas, no ha mencionado una cosa que a mí me parece importante. Perdón por la voz, pero espero que se me aclare. Los periodistas tienen una razonablemente buena formación, digamos, clásica. Los de ciencias decimos que tienen una formación buena de letras, pero no me parece a mí que la tengan de ciencias. Entonces, hay temas que ahora son totalmente técnicos. Y voy a poner un solo ejemplo. El coche eléctrico. ¿Qué va a decir un periodista del coche eléctrico? ¿Cómo sabe que el que lo cuenta tiene idea? Nada más. Bueno, yo estoy de acuerdo en general, ¿no? Pues yo ahora en Bombadil Communications nos dedicamos a comunicación corporativa y cada vez que queremos que clientes nuestros salgan en la prensa, pues hay que explicarle mucho a los periodistas de que pues digan la verdad, ¿no? Porque muchas veces no entienden cosas intrínsecas del mercado. Creo que no solo ocurre en el periodismo, me estoy pensando en el caso de la justicia. Hay temas muy técnicos de una operación financiera, etcétera, que muchas veces un juez o un tribunal no comprende, y la labor de educación, digamos, o de formación es bastante importante. Y en algunos países se están haciendo cursos específicos para dar este conocimiento, por ejemplo, financiero a jueces que tienen que hablar de estos temas, ¿no? Al final yo creo que todo depende nuevamente de si valoras la verdad, y de un periodista de no tener que sacar una noticia rápido y deprisa porque cierra la hora o hay que colgarla, sino de verdad intentar decir una noticia precisa.
Pero sí, creo que ocurre a menudo en el periodismo, en la justicia y en otros campos. Y si me permites, yo añadiría, Gonzalo, que es que el periodista es honesto y el periodista no sabe absolutamente de todo, acudirá a expertos para que sea el periodista el que se informe bien y pueda trasladar esa verdad a los demás. Cuando algo no comprende, yo creo que la honestidad del periodista es en reconocerlo y en transformar esa realidad técnica en una realidad más cercana a todos. Vengo una última pregunta y nos bajamos al café. Muchas gracias, Gonzalo, por la intervención, aquí al fondo, de verde. Me da la sensación, tengo esa creencia, que en general a la gran mayoría, exceptuando la gente que participa en este tipo de eventos, de congresos, a la gente le da igual la verdad, exactamente igual la verdad. Porque la verdad, se ha dicho también aquí, es molesta, exige, ¿no? Quien dijo que era la verdad, pues lo crucificaron. La gente no quiere la verdad. Y creo que el gran reto, y no sé si lo compartes, es la pregunta, es cómo desde los medios de comunicación o desde las instituciones como esta, o de NEOS, CEFAS, podemos, digamos, vender lo importante que es la verdad. Es decir, lo importante que es seguir la verdad, de defender la verdad. Porque a la gente le da exactamente igual si es verdad o no es verdad, defender o no la verdad. No ven las consecuencias de seguir la mentira, o igual sí las ven, pero les da igual, porque les da exactamente igual la verdad. No sé si me he explicado. Sí, yo creo que te has explicado, pero ¿qué podemos hacer? Yo no tengo una respuesta, pero sí que creo en algo. Siento hablar de derecha e izquierda, pero aquí se alinean, ¿no? A la derecha actual le gusta decir eso de dato mata relato, que a mí me parece una estupidez absoluta, o perdón por ser tan agresivo, pero me parece algo tremendamente falso. Hay mucha gente que se cree que el puro dato, la pura verdad, gana por sí sola. Y hay otra gente que normalmente encaja en la izquierda, que sabe del valor del relato, de las narrativas. Y yo lo que creo es que estamos viendo que lo que triunfa en la sociedad son las grandes narrativas, no los datos, ¿no? Yo escribí hace tiempo un artículo en el que decía que si el dato es la verdad, lo que hay que hacer es dato con relato, ¿no? Y creo que eso es algo que falta. No pensar que el puro hecho, la pura verdad se va a defender sola, sino, digamos, ponerla sexy, saber narrarla, saber contarla. Y creo que eso puede ayudar. El enemigo, el que no cree en la verdad, sabe del poder de las historias, del storytelling, y así está ganando la partida. Y yo creo que del otro lado no sabemos empacar los datos en relatos atractivos. Yo no sé si eso tiene algo parte de la solución, pero es lo que se me ocurre decir. Una última preguntita, si es breve, por favor, así en el tiempo de descuento, y ahora ya sí que sí. A ver, es un comentario, pero yo creo que respondiendo un poco también al comentario, a la pregunta, yo creo que todo el mundo quiere ser feliz. Eso yo creo que está en el corazón de todas las personas. Entonces, mi pregunta es, ¿con la mentira se puede ser feliz? Sí, vamos a ver. Turno de preguntas, nos quedamos aquí. Que vuelva Higinio Marín, por favor. Que vuelva Higinio. No, yo hace poco me leí un libro clásico que tenía pendiente leerme hace muchos años, que se llama Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Yo no sé si se puede ser feliz o no con la mentira, pero les recomiendo que lean ese libro. Yo llevo 6 meses pensando en él. Bueno, es un libro famoso por algo. Normalmente se lee a la par que en 1984, ¿no? Les recomiendo mucho Un mundo feliz. Bueno, Gonzalo, pues muchísimas gracias por tu intervención y como les decía, tenemos ahora un tiempo de descanso hasta las 12 menos cuarto, que continuemos con la siguiente mesa redonda y ahora tenemos el café abajo. Muchas gracias.